Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El día de hoy vamos a explorar los profundos mecanismos neurobiológicos de la terapia electroconvulsiva en la esquizofrenia. Es un campo que, la verdad, la neuroimagen moderna está revelando con una claridad que antes era impensable. Vamos a analizar cómo ese tratamiento es capaz de inducir cambios, tanto estructurales como funcionales, en el cerebro y cómo esto nos ofrece perspectivas totalmente nuevas para una de las condiciones más desafiantes en la psiquiatría. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a poner en contexto el desafío clínico que significa la esquizofrenia farmacoresistente. De ahí, nos vamos a sumergir de lleno en la evidencia de plasticidad estructural y la reorganización de redes que induce la TEC. Después, vamos a conectar estos hallazgos con los resultados clínicos y su valor predictivo, para que al final podamos extraer conclusiones que tengan una aplicación directa en nuestra práctica. Vamos a entrar en materia. Nos enfrentamos constantemente a la esquizofrenia resistente a tratamiento, y es un escenario clínico donde, seamos sinceros, las opciones a veces son bastante limitadas. Aquí es donde la terapia electroconvulsiva, la TEC, se presenta como una herramienta terapéutica de verdad potente. Y lo más fascinante es que ahora, gracias a la resonancia magnética funcional y estructural, estamos empezando a entender los mecanismos neurobiológicos que explican su eficacia. Y para que quede claro de dónde viene esta información, la base de nuestro análisis es una revisión sistemática muy rigurosa que se condujo siguiendo las directrices Prisma. Este proceso, como bien sabemos, es el estándar de oro y permitió filtrar toda la literatura para identificar dos estudios clave. Dos estudios de resonancia magnética que investigan de forma muy específica los efectos de la TEC en pacientes con esquizofrenia. Así nos aseguramos de que estamos discutiendo la evidencia más sólida que hay disponible. Ok, vamos ahora con el primer pilar de la evidencia, los cambios estructurales. Y ojo, no estamos hablando de conceptos abstractos, sino de modificaciones neuroanatómicas que se pueden medir, que se pueden ver. Esto nos permite visualizar el impacto directo que tiene la terapia sobre sustratos cerebrales que ya sabemos que están alterados en la esquizofrenia. El concepto central aquí, por supuesto, es la neuroplasticidad. La TEC, al inducir crisis comiciales de forma controlada, funciona como un catalizador potentísimo de estos procesos plásticos. La evidencia, tanto preclínica como clínica, apunta en la misma dirección. Se desencadena neurogénesis, sinaptogénesis y también gliogénesis. Básicamente, se promueve una remodelación activa de todo el microambiente neuronal. Y si hay un hallazgo que se repite una y otra vez en los estudios, es un aumento significativo del volumen del hipocampo. Este efecto es tan robusto, tan consistente, que ya se le considera un biomarcador de cambio transdiagnóstico. De hecho, se observa también en pacientes con trastorno depresivo mayor, lo que subraya el papel del hipocampo como un objetivo neuroplástico clave de la TEC. Pero no solo es el hipocampo. Hay otra región que se ve consistentemente afectada, la ínsula. La evidencia nos muestra un incremento del volumen de materia gris, sobre todo en su parte posterior. Y esto es de una relevancia fisiopatológica enorme si consideramos el rol de la ínsula en la integración de la saliencia y la interocepción, procesos que, como sabemos, están en el núcleo de las alteraciones de la esquizofrenia y contribuyen a la formación de delirios. Esta tabla nos resume muy bien los hallazgos de algunos estudios clave. Fíjense, por ejemplo, el trabajo de Wolf y su equipo encontró un aumento en la red del lóbulo temporal medial. Luego, Wang, en un estudio controlado, confirmó aumentos en hipocampo y ínsula. Y Thoman reportó incrementos muy parecidos en el hipocampo anterior. Lo que es verdaderamente notable es esta consistencia a través de diferentes métodos de análisis. Bien, ya vimos la estructura, el hardware, por así decirlo. Ahora pasemos a la dinámica funcional, al software. Porque la TEC no solo aumenta el volumen de ciertas regiones, sino que reorganiza la comunicación entre redes cerebrales a gran escala, y esto nos conecta directamente con la famosa hipótesis de la desconectividad de la esquizofrenia. En esta reorganización hay dos redes que son las protagonistas, la red de modo predeterminado, o DMN, y la red de saliencia, o SN. Por un lado, la DMN, que está muy implicada en procesos de pensamiento sobre uno mismo, muestra un aumento en su conectividad después de la TEC. Y en contraste, la SN, que se encarga de dirigir nuestra atención hacia lo importante, muestra una reducción de la conectividad, que a menudo está hiperactiva desde la ínsula. Así que parece que la TEC está ejerciendo un efecto modulador, casi como un rebalanceo sobre estas dos redes clave. El efecto sobre la red de modo predeterminado es especialmente interesante. Lo que se ha visto es que la TAC parece restaurar la integración funcional dentro de esta red. Refuerza la conectividad en nodos súper importantes como el córtex prefrontal medial y el cíngulo posterior. Los estudios sugieren que esta especie de normalización de una red que antes estaba hipoconectada podría ser de hecho uno de los mecanismos que explican la mejoría de los síntomas. ¿Y ahora qué pasa con la red de saliencia?
Aquí los hallazgos apuntan a una modulación, pero en el sentido opuesto. Específicamente se ha encontrado que disminuye la conectividad funcional entre la ínsula y otras regiones como el córtex occipital y el órbito frontal. Esto podría reflejar una recalibración en el procesamiento de estímulos, reduciendo esa atribución de importancia aberrante a eventos que no la tienen, un mecanismo que sabemos es central en la fisiopatología de los síntomas positivos. Muy bien, hemos visto cambios estructurales y funcionales, pero la pregunta del millón es, ¿todo esto se traduce en que el paciente realmente mejore? La evidencia nos dice que sí. Ahora es cuando vamos a conectar todos estos hallazgos de neuroimagen directamente con la remisión de los síntomas y, quizá más importante, con la capacidad de predecir la respuesta al tratamiento. Y la evidencia es específica y muy significativa. Fíjense, el estudio de Wang encontró una correlación directa. A mayor aumento de volumen en el giro parahipocampal, mayor reducción de síntomas positivos. Luego, el trabajo de Yang y su equipo asoció el aumento de volumen en la ínsula posterior con una mejoría general en la escala PANSS. Y no solo eso, los cambios en conectividad funcional, como los que reportó Yang entre la amígdala y el hipocampo, también se correlacionan con la reducción total de la sintomatología. Y esto quizás es el hallazgo con el mayor potencial a futuro. Usando datos de una resonancia magnética estructural basal, o sea, antes de empezar la TEC, un modelo de Machine Learning, específicamente una máquina de vectores de soporte, logró una precisión del 91.78%. 91.78% para diferenciar entre los pacientes que iban a responder y los que no. Esto de verdad nos abre la puerta a la medicina de precisión en neuromodulación. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes más importantes de toda esta revisión. Esos puntos que nos podemos llevar para considerar y aplicar en nuestra práctica clínica de todos los días. Los puntos clave para recordar son 4. Primero, la TEC induce una plasticidad estructural que podemos ver y medir, sobre todo en hipocampo e ínsula. Segundo, modula redes funcionales clave, la DMN y la SN, lo cual apoya la hipótesis de la desconectividad. Tercero, estos cambios en el cerebro tienen un correlato clínico directo en la mejoría de los síntomas. Y cuarto, que es quizá el más emocionante, la resonancia magnética basal se perfila como un biomarcador predictivo muy potente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad nos pone a pensar en el futuro. ¿Será que estamos en el umbral de una era donde los biomarcadores de resonancia magnética no solo nos digan quién va a responder, sino que nos guíen para personalizar los parámetros de la TEC y así optimizar los resultados para cada paciente? La evidencia que tenemos hoy no solo sugiere que ese es el camino, sino que prácticamente nos está empujando a recorrerlo. Es importante mencionar que toda la información que hemos presentado en este análisis se basa en la evidencia publicada en la literatura científica, principalmente en la revisión sistemática de Yang y colaboradores en Current Neuropharmacology, así como en los estudios primarios que aquí se referencian. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.